porque la decisión es del pueblo. Ha llegado el momento de conocer nuevos rostros de la política en Los Protagonistas, Nueva Generación, con la conducción de Ernesto López. Agradecemos de cada uno de ustedes la presencia, no solo a través de nuestros canales 19, 21, Canal 15, sino que también a través de nuestra aplicación Megavisión Go y por supuesto a través de las redes sociales. Los Protagonistas Nueva Generación tienen como propósito mostrar los perfiles pertinentes de nuevos rostros en la política partidaria que desde luego le permitan a usted conocer el perfil y sobre todo también el nivel de conocimiento que ellos tienen con relación a la problemática y las soluciones de todos aquellos grandes desafíos que tiene el país en materia política, en materia económica y en materia social. Así es que desde ya, bienvenidos, agradecemos a cada uno de ustedes estar siempre permanente y desde luego en sintonía de nuestro programa. Quiero darle la más cordial bienvenida este día a nuestras invitadas. Carla Moncada, candidata a diputada por La Libertad por el Partido Arena. Gracias por acompañarnos, Carla. Gracias a ti, Ernesto, y a las panelistas que nos acompañan por permitirnos llegar a la audiencia y conocernos un poco mejor. Gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a Claudia Valenzuela, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Gracias por acompañarnos, Claudia. Muchas gracias, Ernesto. Muy contenta de estar aquí. Más con colegas mujeres, de verdad no sabe cómo me alegra ver mujeres que estamos tratando de llegar a una plataforma para dignificar la política y sentir que las mujeres se sientan representadas por nosotros. Qué bueno. Nos acompaña Dania González, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenas noches a cada uno de ustedes que está en casita sintonizándonos. Espero que puedan escuchar nuestras propuestas y el debate de esta noche. Muchas gracias. Gracias. También Carmen Markelly, también candidata a diputada por San Salvador por Cambio Democrático. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a toda la producción de Canal 21 y a ustedes, amigos y amigas que están sintonizando a través de las diferentes plataformas de mis redes sociales y, por supuesto, de la televisión. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, para poder desarrollar a lo largo de esta hora y media de programa, vamos a tener reglas que nos permitan de alguna manera tener orden en el desarrollo del contenido que esperamos recoger de cada una de ustedes. Esto pasa precisamente por invitarlas a que ustedes puedan tomarse el tiempo prudencial de exponer sus puntos de vista en un máximo de tiempo de 2 minutos para ser un poco preciso. Se pueden interrumpir entre ustedes, pero sin atropellarse cuando no estén de acuerdo con un planteamiento expuesto. También se vale cuestionar o criticar planteamientos, pero no personalizar. Ese es un elemento bien importante. Este servidor va a actuar en calidad de moderador, pero también como árbitro para ceder, intervenir o redireccionar la temática durante las exposiciones. Esos son elementos importantes que vamos a tener presente a lo largo de esta hora y media de programa. Usted participe, ahí están nuestras redes sociales para que nos haga llegar también los insumos pertinentes relacionados con la temática que vamos a tener. Y un factor introductorio para cada uno de ustedes es precisamente conocer cuál es la radiografía que tienen de país y específicamente de aquellos problemas que más les preocupan y que les ha motivado para poder entrar a la política partidaria. Así es que voy a comenzar por Cambio Democrático con ese tiempo prudencial entre 1 minuto y medio a 2 para hacer su exposición. Bueno, quizás es sumamente importante, aunque la población salvadoreña lo conoce de primera mano, el tema de esos enfrentamientos continuos que hemos presenciado en el órgano legislativo, en diferentes gobiernos locales, ese distanciamiento que hay de la clase política hacia la población salvadoreña es uno de los grandes motivantes, amigos, amigas, Ernesto, que esta servidora tomó ese reto de competir en una candidatura para ostentar a diputada de San Salvador. También es importante señalar que la población salvadoreña ha dado un salto de calidad en estos últimos meses. La población salvadoreña ya no se queda con discursos vacíos, la población salvadoreña está exigiendo de todos los candidatos propuestas concretas, propuestas que lleven soluciones a los problemas que han sido olvidados o invisibilizados por la clase política por muchas décadas. Ok, vamos a escuchar entonces la opinión de Carla Moncada, candidata de Arena, esta noche. Siempre bajo esa misma mirada, una radiografía de país, principales problemas que preocupan
y que motivan precisamente a correr por una candidatura a diputada? Bueno, yo he estado en la política partidaria desde muy chiquita, he militado en Arena desde los 14 años, entonces digamos que la política partidaria no es un tema nuevo en sí. Durante algún tiempo, por motivos laborales, estuve alejada del activismo, pero siempre involucrada en el tema social. ¿Y por qué meterme a la contienda electoral en ese momento? ¿Por qué tratar de llegar a la función pública? Primero, porque soy una mujer joven que sueña con poder tener un país próspero, libre, en donde todos nuestros sueños se puedan hacer realidad aquí en nuestras fronteras. Segundo, porque soy madre y quiero poder entregarle a mi hija un país donde todas las oportunidades estén dadas para que ella se desarrolle al máximo. Y tercero, porque soy una ciudadana cansada de cómo se está desarrollando el panorama político y que ya la crítica, señalamientos en redes sociales o pequeñas manifestaciones que a veces no llegan a rendir frutos, pues no me satisfacen, y necesitamos que como generación que represento en esa candidatura nos tomemos nuestro lugar en la historia y nos volvamos los protagonistas de los cambios que necesita El Salvador. En ese sentido es que yo tomo la decisión de participar en esta candidatura para poder representar a las mujeres, a los jóvenes y a los ciudadanos salvadoreños que están cansados de cómo se está moviendo la política en este momento. Ok, Dania, candidata de Nuevas Ideas. Bueno, yo voy a hablar en nombre del pueblo salvadoreño, del mapa y la radiografía con la que yo me he encontrado dentro de los territorios, no únicamente del departamento de San Salvador, porque nos hemos dado la tarea, los candidatos a diputados de Nuevas Ideas y futuros diputados y mayoría en la Asamblea Legislativa que vamos a hacer, estamos recorriendo a nivel nacional. Creo que la población ya estamos totalmente cansados que la actual Asamblea Legislativa, y sumémosle también las instituciones que son dependencia del órgano judicial, que están totalmente parcializadas, están en confrontamiento no únicamente con el presidente Nayib Bukele o con el Ejecutivo. Ellos simple y sencillamente nos están negando muchos beneficios a los que se han opuesto para cada uno de ustedes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que durante toda esta pandemia los diputados se negaron a poder aprobar esos fondos que iban de beneficio para el manejo de esta pandemia. Nosotros hemos visto que a pesar de la limitante que nuestro presidente ha tenido de recursos, él está con un 93% de aprobación, en primer lugar a nivel de la región de América Latina. Este día lo anunciaron, o sea, nuestro presidente ha estado a la vanguardia del manejo de la pandemia a pesar de no tener esos recursos. Entonces yo ahora me imagino, y las personas también en el territorio dicen, bueno, si nosotros tuviéramos una asamblea legislativa honrada, transparente, honesta, que de verdad estuviera defendiendo los intereses del pueblo, creo que los beneficios y el manejo de esa pandemia hubiera sido mucho que mejor. Además, nosotros vemos como diputados de la actual asamblea legislativa siguen sin aprobar los 90 millones para el financiamiento del Plan Control Territorial, un plan que ha tenido bastante éxito en nuestro país y que ha reducido más del 40% de homicidios, y hemos cerrado de lo que va de la gestión de nuestro presidente Nayib Bukele con 36 días con 0 homicidios. Entonces, hay logros bastante grandes. El presupuesto general de la Nación para este año es bastante comprometedor, es el presupuesto más social de la historia, y que por supuesto nosotros como futuros diputados de Nuevas Ideas vamos a tener esa responsabilidad y honor de darle gobernabilidad a nuestro presidente. Ok, vamos a ver, candidata del partido Nuestro Tiempo, Claudia Valenzuela, ¿cuál es el diagnóstico que tienen de país? ¿Cuáles son los elementos, digamos, medulares de esa digamos, preocupación o interés por participar en política, y que podrían ser puntos de honor a la hora de poder estar estableciendo un papel, un rol en una curul en la Asamblea Legislativa? Muchas gracias, Ernesto. Yo soy abogada especializada en migración y soy diplomática de carrera. Durante 20 años yo estuve fuera del país, estuve en Japón, en Chile, en Naciones Unidas en Nueva York, y finalmente fui cónsul en Atlanta. Eso me permitió a mí trabajar directamente en la administración pública y ver que las políticas públicas muy pocas veces eran coherentes con las necesidades de la población. Cada gobierno, no había una sostenibilidad constante, cada uno quería dejar su marca. Y eso era muy lamentable, porque se nos olvidaba cuál es la función real de un funcionario público, que es servir al pueblo. Al ver esa falta de coherencia, decidí tomar acción. El partido Nuestro Tiempo, mi partido, uno de sus principios es la coherencia, y a mí me parece indispensable. Coherencia significa que la forma que usted actúa
es los resultados que usted propone. Que su actuar va en acorde con los resultados que usted presenta. Y eso nos está faltando. Y solo quiero poner un ejemplo. Hoy vimos la inauguración o la toma de posesión en Estados Unidos. El discurso del presidente Biden era basado en dos cosas fundamentales: el interés superior de los ciudadanos y la democracia. Es ahora nuestro tiempo de realmente... usted hizo una radiografía del país. Es indispensable y es tan necesario el diálogo. No importa que pensemos diferente. Al contrario, es bueno que pensemos diferente. Y ahí viene la tolerancia. Sin embargo, esas diferencias no nos pueden separar, porque hay muchas cosas más que nos unen. Entonces creo yo que es importante, es un momento de crisis institucional, donde la labor y la juramentación del funcionario público, que es cumplir la ley, no se está llevando a cabo, que es respetar la Constitución, no se está llevando a cabo. Entonces, como abogada, y que como abogada realmente mi decisión de ser abogada fue porque yo creo mucho en la justicia. Creo en la justicia que decía Platón, darle a cada uno según lo que merece, según su condición y calidad. Y creo que es momento realmente de trabajar por la gente, de enfocarse en las necesidades del país, que son muchas, y de unirnos, aunque seamos diferentes por ellas. Ok, vamos a ver, en esta ronda, comienzo con Carla, candidata del Partido Arena. Hay un papel importante que resalta la Asamblea Legislativa en el tema de la gobernabilidad como tal. Decía la candidata del partido Nuevas Ideas que lo que hemos tenido es una negación de los beneficios para el pueblo a partir de bloqueos, y ponía como ejemplo el tema de la pandemia. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que el tema de que al Ejecutivo no se le han dado fondos ya quedó ampliamente discutido y demostrado. Incluso el expresidente del Banco Central de Reserva dijo públicamente que sí se le habían dado fondos al Ejecutivo y fue destituido de su cargo, por decir la verdad. Entonces yo creo que hay que reconocer cuando se puede trabajar en equipo, cuando el interés de los funcionarios es el país, y hay momentos en los que caprichos electorales y malas intenciones pues han primado y han habido momentos como los que estamos viviendo con el FODES, donde, por ejemplo, se le hacen llamados a los funcionarios para que lleguen a la Asamblea Legislativa, que se discuta, que en conjunto se plantee soluciones a las necesidades de los salvadoreños, y no se aprovechan esos espacios, porque el plan que se tiene es básicamente bloquear, que es lo que tú mencionabas hace un momento. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hablan de que hay bloqueos al Ejecutivo, pero el Ejecutivo en este momento, el ministro de Hacienda, está incumpliendo un mandato legal al no entregar el FODES a los alcaldes, y después del video que circuló, que se hizo viral, donde burlonamente dice que se va a entregar después de las elecciones, claramente da a entender que es por motivos electoreros. Y pues duele como ciudadana pensar que quienes son los más afectados de ese tipo de acciones son los salvadoreños más vulnerables, son esas becas, son esas calles, son esos proyectos de energía eléctrica, son esos pozos de agua que no llegan a las comunidades más vulnerables por meros caprichos electoreros. Entonces el llamado es a que dialoguemos, a que sentemos las bases de queremos un mejor El Salvador, entonces trabajemos sobre eso. Ok, vamos a ver, ¿qué piensas al respecto? Porque ahora sale también el tema del FODES sobre la base de... Yo le pregunto a Carla, entonces, ¿por qué tenemos alcaldes priorizando banderas de $300,000 que ni tan siquiera funcionan? ¿Por qué tenemos paradas de autobuses en Santa Ana de $40,000, $35,000? El diputado Parker afirmó en conferencia y dijo que el FODES era utilizado para campaña. Entonces, honestamente, ¿ellos están utilizando esos recursos para los proyectos del pueblo o en realidad es el dinero que ellos van a ocupar para su campaña? Porque ni con todo el dinero del mundo van a poder volver a ganar muchas de las alcaldías o los diputados que tienen actualmente. A ver, no sé si por alusión, Carla. Sí, claro. El FODES es un recurso que está auditado por la Corte de Cuentas. Si se tienen sospechas tan claras y pruebas de que se están malversando esos fondos, entonces la invitación es... yo te estoy diciendo de por qué priorizar. Bueno, los alcaldes también manejaron fondos de la pandemia. ¿Tú has visto auditorías de la Corte de Cuentas para las alcaldías? Ninguna auditoría por parte de la Corte de Cuentas. Todas las alcaldías están sujetas a auditorías de la Corte de Cuentas. Si tú quieres hacer señalamientos concretos, te invito a que hagas uso de la institucionalidad. La Asamblea Legislativa, de hecho, Ernesto, la Asamblea Legislativa
dijo y aprobó que las alcaldías dieran un informe tarde de toda la ejecución de los fondos. Entonces, al final piden transparencia al Ejecutivo, pero ni tan siquiera pueden rendir cuentas de sus mismos Como ciudadanos, alcaldes. todos tenemos que rendir cuentas de todos los funcionarios, del Ejecutivo, de los alcaldes y los diputados. La transparencia es una exigencia ciudadana que debemos hacer en todos los niveles. Solo señalamos aquellos que no nos parecen a nosotros correctos o que no son de nuestro agrado. No, la transparencia y la rendición de cuentas se exige para todos. No, correcto. También decirte claro, la que Corte de los Cuentas tiene alcaldes... auditorías permanentes, 3 auditorías permanentes dentro del Ministerio de Hacienda y una en el Ministerio de Salud. Perfecto, Entonces, sí, excelente. hay Entonces, transparencia. solo te quiero decir también de que ustedes tienen mucho a decir, tienden a decir de que ya van a perder, que ya son alcaldías perdidas y eso. Los alcaldes que han hecho buen trabajo no necesitan las últimas semanas de obras para... Permitime, yo siempre te he dejado que termines tu idea, permitime. Los alcaldes no necesitan estas últimas semanas para hacer fondos. Aquellos alcaldes que han trabajado, la gente los reconoce en el territorio. Y aquellos que no, pues entonces ya están tomada la decisión de sacarlos de la alcaldía. Entonces, yo creo que este afán de ahogar a las alcaldías en este último momento es inhumano hacia la gente que se está viendo vulnerable, porque obras por FODES existen, y la gente del territorio te lo puede decir. Que hayan alcaldes que puedan haber hecho campaña con esos fondos, entonces dale, señalalo, denuncialo, si tú tenés pruebas, porque es incorrecto también que señales a cosas que tú crees sin fundamento. A ver, ¿qué piensa la candidata de Cambio Democrático y también de Nuestro Tiempo sobre estos dos elementos importantes que tienen que ver precisamente con el tema de gobernabilidad? La Asamblea Legislativa juega un rol muy importante desde el punto de vista de la consecución de políticas públicas a partir de leyes, ¿no?, que se emiten y todo. Y este tema de la pandemia requirió desde luego modificaciones dentro del presupuesto y partidas que tienen que ver con el financiamiento para atender la emergencia, así como también el tema del FODES, como ha salido a relucir por las candidatas de Nuevas Ideas y también del partido Arena. ¿Qué piensan ambas sobre este tema? Voy a hacer una pausa y regreso con ustedes también para conocer sus puntos de vista sobre el nivel de conocimiento y aporte y análisis que tienen de este tema medular en la Asamblea Legislativa. Desde luego, los mejores jueces son nuestro público que nos sintoniza, quienes están evaluando los perfiles de cada una de nuestras invitadas para poder tomar sus propias decisiones el próximo 28 de febrero, fecha en la que los salvadoreños nos vamos a abocar precisamente a las urnas. Una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con los protagonistas Nueva Generación esta noche de miércoles. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la noche. Invitamos desde luego a que participe. Necesitamos conocer la opinión de ustedes y las evaluaciones pertinentes también en cuanto a la participación de cada una de nuestras protagonistas esta noche, que desde luego están representando una candidatura a diputadas. Carla Moncada por el partido Arena, por La Libertad; Claudia Valenzuela por Nuestro Tiempo, por San Salvador; Carmen Markelly por Cambio Democrático para San Salvador; y Dania González por Nuevas Ideas para San Salvador también. A ver, había quedado de darles la palabra a ambos para conocer un poco la opinión de ustedes con relación a estos dos elementos que han salido en la primera intervención a relucir y que tienen que ver precisamente con ese rol que juega la Asamblea Legislativa con relación al tema de la gobernabilidad y que se puso a prueba este año pasado, que no fue tan fácil, debido a que a la pandemia vino a cambiar muchos aspectos, entre ellos el tema del presupuesto y por supuesto lo que muchos analistas sostienen, a dinamitar esos puentes de entendimiento y concertación que pudieran haber existido. ¿Qué piensan al respecto? Comienzo contigo. Sí. Okay. El tema del FODES es por ley, ¿verdad? Debe de entregarse por ley. También por ley debería de transparentarse cómo se utilizan los recursos que llegan a los gobiernos locales. Por ejemplo, si nosotros hacemos una línea del tiempo para los consejos municipales y los gobiernos locales, podríamos ver que ese FODES no ha sido invertido quizás en un 100% en los municipios, porque vemos municipios con grandes necesidades, vemos municipios que están en extrema pobreza y uno se pregunta ¿a dónde está el dinero que llega a los gobiernos locales? Por ejemplo, yo he visitado más de 175 municipios de El Salvador, conozco de cerca la realidad que vive nuestra gente y es lamentable que los recursos
sean pocos o sean medianos, no se estén utilizando de cara a las necesidades de la población salvadoreña. Eso debemos de fiscalizarlo, debemos de controlarlo. Ok, vamos a ver, ¿qué piensas tú? FODES no bien utilizados, ¿compartes tú eso? Yo pienso que tenemos que volver al centro de para qué es un funcionario público, para qué está la administración pública, para qué está la Asamblea Legislativa o el órgano judicial. El cumplimiento de la ley es indispensable. Es el primer, creo yo, juramento que hace cualquier funcionario público cuando toma posesión. Entonces ahora, si no estamos cumpliendo la ley, es porque no hay una rendición de cuentas y si no hay una demanda de los ciudadanos por efectivamente saber qué está pasando. Con no entregar el FODES se está violando la ley. Definitivamente, con no entregar el FODES se está violando la ley. Y si el funcionario público o si el ministro considera que no lo ha dado por alguna razón, pues que lo explique cuál es la razón. Sin embargo, no tiene por qué no cumplir la ley. En el caso de la pandemia, por ejemplo, lo vimos. En el caso específicamente de las cuarentenas, hubieron más de 243 habeas corpus, hubieron diferentes denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, que me parece lo correcto que tiene que hacer el ciudadano. Si piensa que se le ha violado un derecho, entonces que acuda a la institucionalidad, pero no nosotros desacreditar mismos la institucionalidad, porque eso es lo que crea el sistema, eso es lo que crea la democracia. Entonces, si efectivamente creemos que un ministro está faltando a su primer deber, entonces tenemos que hacer el señalamiento, ¿a dónde? A la Fiscalía, pero tenemos que hacerlo. Ok, a ver, ¿qué piensas al respecto sobre esa reacción? Yo creo, Ernesto, que por décadas la población salvadoreña se ha sentido coartada de poder hacer señalamientos hacia los funcionarios públicos. El protagonismo que tiene ahora la población salvadoreña no es el que tenía décadas atrás. Hoy la población salvadoreña, como lo dije al inicio, está exigiendo de candidatos y de la clase política respuestas, soluciones, propuestas, y creo que para eso estamos aquí, para presentarle las propuestas a la población salvadoreña. Está bien hacer una radiografía, como tú lo dijiste, de cómo está el país, pero creo que los que están atrás de ese monitor y de las diferentes plataformas están esperando nuestras propuestas. Claro, pero tú tienes que, para dar una propuesta, tienes que tener un antecedente, tienes que tener un diagnóstico, ¿verdad? Y esa es la etapa en la que estamos ahorita pretendiendo conocer de ustedes lo que conocen del país, cómo está el país. A ver, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que sí es cierto que a través de los años han habido muchos errores, muchos abusos e incluso ilegalidades, y el llamado es a que ahora, justamente como menciona la candidata del CD, el mismo activismo que la ciudadanía ha tomado hoy y la exigencia que tiene para poderle decir a sus funcionarios de cualquier órgano y de la preferencia que sean, decirles: tú te debes a mí, tú me debes a mí que rendir cuentas. Entonces, hacer el llamado a que como ciudadanía nos activemos y exijamos con firmeza a todos y constantemente, y sobre todo retomar lo que mencionaba también mi amiga de nuestro tiempo, decirle que la función pública, la legalidad, es una exigencia de todo funcionario público. En el momento que, si con la voluntad del pueblo y la venia de Dios llegamos a la Asamblea Legislativa, nos juramentamos el 1 de mayo como diputadas de la Asamblea Legislativa, nos vamos a deber a la Constitución y a las leyes, y eso lo debemos de cumplir en cualquier momento. Por eso es el llamado a los funcionarios al diálogo, a que pongamos a El Salvador primero y que nos unamos por El Salvador, para que pongamos a los salvadoreños al centro de las políticas públicas y dejemos de dar excusa de en el pasado se hizo de esta forma. Mejor comprometámonos a que lo del pasado no se repita y cerremos todas las puertas y las ventanas posibles a los abusos, a las ilegalidades, a la corrupción. Esa debe ser la lucha. A ver, candidata de Nuevas Ideas. Bueno, yo tengo honestamente un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Yo he trabajado en sociedad civil para proteger estos temas desde las organizaciones juveniles. Me considero que soy bastante respetuosa de la institucionalidad y he trabajado por el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, sí considero que las instituciones del órgano judicial, y como lo decía la candidata de Arena, no creo en que hay que hacer borrón y cuenta nueva. No es así. La justicia en este país ha sido selectiva y nosotros tenemos que encargarnos como nueva generación, como esos nuevos diputados que vamos a llegar, primero Dios, a la Asamblea Legislativa. De hecho, en eso quiero encaminar mis propuestas. Yo les quiero enseñar que ustedes vean esta cara.
La Sala de lo Constitucional la semana pasada ha detenido el juicio contra Sigfrido Reyes. La población, ni yo, nos vamos a olvidar de esto. Esto de verdad son casos de corrupción que por no tener cuentas claras de por qué no se pudieron transparentar todos estos recursos del Estado cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa. Estamos como estamos y muchos proyectos se nos negaron a la población, muchas oportunidades que a nosotros los jóvenes nos robaron, oportunidades educativas, oportunidades y muchas comunidades estigmatizadas. Yo hoy visité una comunidad en Soyapango y yo veía esas calles horribles, la basura por todas partes. Y yo digo, wow, con todo el dinero que se han robado estos corruptos, la verdad es que creo que hubiéramos hecho muchísimas cosas y proyectos en nuestro país. Okay. Cuando hablamos de institucionalidad, también quiero recordarles que nosotros tenemos un fiscal general que es con cuota partidaria de Arena. Tenemos a un procurador para la defensa de los derechos humanos que es del FMLN. Y nosotros no podemos permitir que los funcionarios de segundo grado y que deben de proteger a los ciudadanos salvadoreños, los que tienen que velar por la justicia de este país, únicamente velen por la justicia de ellos mismos, de ese grupito, y se estén autoprotegiendo. A ver, pandemia, FODES y ahora sale el tema de la corrupción. ¿Qué se puede hacer para evitar la corrupción desde la Asamblea Legislativa si ustedes son electas? A ver. Creo que es bien importante, Tribunal de Ética Gubernamental, institución de acceso a la información. Por ejemplo, si es el Tribunal de Ética Gubernamental, actualmente hay una sanción para el funcionario que no cumple la ley de, no me acuerdo si son 3 o 4 salarios, y eso es lo que tiene que pagar nada más. Yo creo endurecer un poco más. Definitivamente tiene que haber una sanción real. Una sanción real es una destitución si no está cumpliendo sus funciones. Entonces tiene que haber una destitución. A ver, Carmen. La verdad es que así es. Las leyes alrededor de la rendición de cuentas, de la exigencia ciudadana para tener información ha sido mancillada y se ha estado atacando bastante, porque definitivamente hay personas que están demasiado enquistadas en el poder y que ya ven la política como el status quo sobre el cual van a quizás pasar toda su vida. Probablemente no vayan a hacer muchos cambios, pero es un momento para que rostros que estamos incursionando en la vida política nos tomemos muy en serio y con una gran firmeza la lucha contra la corrupción. Cuando yo mencionaba que hay que cerrar las puertas y las ventanas para que estos abusos pararan, no hablo de un borrón y cuenta nueva, hablo de evitar que funcionarios que vayan a entrar o que estén actualmente en el poder tengan la oportunidad de cometer esos abusos. No porque sean opuestos a mí, sino que porque como salvadoreña debemos luchar para que no se repita, de donde sea, de quien venga y en el lugar que esté. Hay una deuda, de la Asamblea Legislativa de transparentar cómo es el tema de los asesores, por ejemplo, que la ciudadanía tenga más acceso a lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Yo creo que como candidatas a diputadas debemos centrar bastante la discusión en ofrecerle estas herramientas a la ciudadanía. Ok, vamos a ver, candidata de Cambio Democrático. Un punto elemental, el tema del combate a la corrupción, viniendo desde cualquier ángulo que se pueda esperar. Sí, de hecho, una de mis puntas de lanza de la propuesta legislativa que llevo es el tema del combate a la corrupción. Necesitamos fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles y de todos los funcionarios. No es posible que en la Asamblea Legislativa no se rinda cuentas a los electores que confiaron en un diputado. No es posible que nosotros confiemos toda nuestra vida, nuestra dignidad, nuestro progreso en esas personas que ni siquiera al terminar los 3 años rinden cuentas. Un órgano del Estado como la Asamblea Legislativa debería de estar rindiendo cuentas cada 3, cada 6 meses y no lo hacen nunca. No le dicen a los electores por qué votaron por una ley o por qué no, por qué aprobaron un decreto o por qué no. Y los electores se merecen respeto y se merecen que se transparente el quehacer en la Asamblea Legislativa. Es interesante porque estos 2 primeros bloques nos han permitido, así en términos generales, extraer de ustedes, del análisis y del conocimiento que tienen, algunos elementos claves que son los que hemos puesto en discusión. A ver, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué compromisos pueden asumir esta noche ustedes de cara al pueblo? Por ejemplo, la libertad para poder emitir su voto, que es un punto que viene siendo de inflexión en la historia de la Asamblea Legislativa,
donde por lo general casi el diputado está comprometido más con los intereses de su partido que con los intereses colectivos. ¿Qué libertad van a asumir ustedes a la hora de votar por aquellas leyes, decretos o aquellas enmiendas que en algún momento consideren que no son para conveniencia del país? Por ejemplo, decía la candidata de Nuevas Ideas, la elección de funcionarios. Vas a tener libertad para poder de alguna manera decidir si ese funcionario el día de mañana, si resultas electa, por ejemplo, de dar tu voto o de no dar o negar tu voto por esa persona que en su momento el partido a lo mejor quiera imponer. Esos son elementos claves que quiero dejarlos sobre la mesa a manera de que puedan ser punto de honor para ser evaluados por la población que nos está viendo esta noche. Nos vamos a la pausa y regresamos con esto. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conociendo el nivel precisamente de apertura y de conocimiento que tienen sobre la problemática del país con nuestras invitadas esta noche acá en Los Protagonistas. Dejé sobre la mesa un punto importante que tiene que ver con ese compromiso que ustedes esta noche pueden llegar a asumir si resultan electas a una curul en la Asamblea Legislativa, sobre todo cuando recogemos un poco en la historia o si vemos retrospectivamente hablando el daño que ha tenido la imagen de la institución a partir del establecimiento de sobreimposiciones de cúpulas de partidos, más que la decisión de un diputado a la hora de medir las consecuencias que puede tener una iniciativa de ley o la elección, en este caso que planteaba la candidata de Nuevas Ideas, que es precisamente las instituciones cuando se eligen a los funcionarios. ¿Será que ustedes van a tener esa libertad de resultar electas para poder votar? Comienzo contigo ahora, Tara. Bueno, de hecho, yo creo en los principios y en los valores de mi partido político, Nuevas Ideas. Por eso es que también asumí este reto y soy parte de esa nueva generación. Este partido es del pueblo salvadoreño, lo hemos construido todos juntos, entonces yo no me voy a oponer a absolutamente nada que vaya en contra del pueblo. Además, yo de verdad deseo darle esa gobernabilidad a nuestro presidente Nayib Bukele, que tanto ha necesitado todo este tiempo desde que asumió su cargo en la presidencia de la República. Creo que todas las iniciativas que se han presentado por parte del Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa han sido para beneficiar al pueblo salvadoreño como únicos. Entonces, hacia eso vamos y obviamente yo voy a votar a favor de la población salvadoreña porque a ellos nos debemos. A ver, Carmen. Aquí quiero abordar varias cosas. Uno, que yo pertenezco a Arena porque comulgo con lo que Arena significa, la libertad, la democracia, el progreso, y son cosas con las que yo creo firmemente que compartimos con la mayoría de los candidatos que vamos por mi partido, o sea que es muy probable que en muchas ocasiones el voto sea como fracción, pero que también sé que hay momentos en los que la ética y tus principios tienen que primar sobre una directriz. En ese sentido, mi compromiso, se lo he dicho a la dirigencia de mi partido y lo he expresado en ocasiones públicas, en las que en casos concretos en las que un lineamiento del partido pudiera estar en contra de mi ética, primaría mi ética. También quiero decirte que no sería la primera vez. Al interior del partido yo he señalado momentos y circunstancias en las que yo no estoy de acuerdo usando las herramientas y los mecanismos que existen adentro de mi partido para expresarse, porque mi partido sí permite la discrepancia, pero hay mecanismos. Entonces, al conocerlos y al darme la oportunidad de yo expresar lo que yo pienso y tratar de convencer, por decir así, a mi bancada de mi posición, yo creo que es el camino correcto para sentarte en un curul y poder presentarle tus propuestas y tratar de convencer a las diferentes fracciones. Distinto es, por ejemplo, cuando hay funcionarios que bajo la imagen de, no sé, de ser independiente y no sé qué, muchas veces se saltan las trancas y empiezan a actuar y a hacer las cosas de forma incorrecta, provocando o terminando ciertas acciones que les permiten a ellos irse reciclados a otros partidos para poder hacer lo que ellos quieren. Solo quiero terminar con esto, Ernesto, y es que yo creo firmemente que ninguna de las posturas es correcta, ni decir, mi plataforma legislativa está en bloquear lo que haga el presidente porque soy oposición, ni tampoco lo opuesto, es decir, toda mi plataforma legislativa está en asegurarme que el presidente pueda gobernar. Yo creo que la línea debería de ser legislar
por el pueblo salvadoreño y lo que sea beneficioso, venga la idea o la propuesta del Ejecutivo, del Legislativo, de las municipalidades, de donde venga la propuesta, pero siempre enfocado en el bienestar del pueblo salvadoreño. O sea, llevas licencia para tener esa libertad entonces de votar no por imposición, sino por criterio. Es que no es una licencia, yo no le estoy pidiendo permiso a nadie para votar independientemente, yo le estoy diciendo al pueblo salvadoreño que mi ética es la que va a guiar mis votaciones. No la del partido. No. Como ha sido costumbre, no solo en el caso de tu partido, sino que del resto del partido, como lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Qué piensas tú de ese tema? Bueno, en lo personal, Carmen Marchelli va a responder por sus actos en la Asamblea Legislativa y va a dar la cara cuando vote por un decreto o no lo haga. Mi compromiso es con la población salvadoreña, es con usted, amigo y amiga. Yo creo que tradicionalmente hemos visto que las fracciones partidarias responden a intereses particulares. Eso lo hemos visto en la Asamblea Legislativa. Es algo que no se puede negar, ¿verdad? Claro, eso ha saltado a la vista y ha estado presente. Y ha sido el mal endémico que ha venido a corroer lo que es precisamente el tema de la institucionalidad, de la transparencia, de lo que decía alguien sobre la elección, por ejemplo, de funcionarios de segundo grado. Esta nueva legislatura lleva por sí la elección de 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. 3, entre ellos uno que es el presidente de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué piensas? Vamos a ver. Yo definitivamente quiero dejar claro una cosa. El partido que uno representa es una plataforma. El funcionario público es una responsabilidad individual y la responsabilidad se la determina las leyes, ¿verdad? La ética, porque al final la rendición de cuentas es individual. Entonces, uno se afilia a un partido porque es afín a la idea de ese partido, pero no responde ni a una persona ni al partido, porque a quien lo ha elegido a usted es el pueblo salvadoreño. Si no, no iríamos a elecciones, sino con solo que me eligiera el partido, yo estuviera en la Asamblea Legislativa. Entonces creo que hay que tener bien claro cuál es el rol de un diputado, y ahí están determinados por numerales en la Constitución. Ok, Carla, viene el nuevo ejercicio, el nuevo periodo de esta legislatura, en la que a lo mejor ustedes estén ahí presentes. Se está estudiando unas reformas a la Constitución para ser presentadas en la próxima legislatura. ¿Qué piensas de ese tema y qué cosas de alguna manera te representan como el temor o la conveniencia de poder hacer esa reforma? Yo creo que como funcionarios nos corresponde a nosotros escuchar todas las ideas que vengan de la ciudadanía, pero al escuchar no te estás comprometiendo en que la reforma tiene que ser. Yo estoy consciente que hay ciertas cosas que se tienen que reformar, lo hablábamos hace un momento, me imagino que se va a tocar más adelante. Con una reforma que es en beneficio directo de la población, pues es viable y se tiene que discutir de la forma correcta, llevarla a la Asamblea Legislativa, que pase la primera votación, que pase la segunda votación, etcétera. Sí hay ciertos puntos, por ejemplo, cuando se habla de cambiar los artículos petros de la Constitución en los que yo no estoy de acuerdo, porque... Por ejemplo... lo de la ampliación del periodo presidencial, la reelección presidencial... ¿De 4 a 5 años? De 5 a 6. De 5 a 6. Ajá. O la reelección presidencial, por ejemplo, siento que no es prudente hacerlo. Nuestra democracia todavía es muy débil, tenemos una institucionalidad frágil que necesita que se fortalezca, hay mucho trabajo por hacer, pero estos artículos, estos pequeños logros históricos que se tuvieron, no se pueden tirar a la basura así porque sí, se tienen que fortalecer y hacer, digamos, más accesibles y más fácil para que la población pueda tener en su poder el cambiar un funcionario o el exigirle a un funcionario que no esté cumpliendo con lo que se espera de su trabajo según las leyes. Ok, Carmen, ¿qué piensas al respecto sobre ese punto y de lo que podría venir para la próxima como reto en la nueva legislatura? Mira, a mí me parece que es importante realizar el estudio a la Constitución de la República. Ahí tenemos normas pétreas que están dañando justamente a la democracia, a esa democracia frágil que tenemos en nuestro país. Yo sí creo que, por ejemplo, hay que reformar el tema de la elección de los funcionarios de segundo grado. A mí me parece, y es una de las propuestas que yo llevo, Carmen Marchelli, junto con mi compañero de fórmula, es que se constituya
un equipo, así como lo solicita el Código Penal en el artículo número 12, si más no me equivoco, en el que hace un llamamiento a la ciudadanía, al azar, para que vayan y deliberen en un caso de delito penal. Entonces yo le apostaría a que esa comisión sea un llamamiento también, pero que involucre a la sociedad civil, a las organizaciones, a las universidades, una representación de una universidad privada, a la autónoma, a la Universidad Nacional y también a la empresa privada, para que sean ellos quienes de manera aleatoria elijan al Procurador General de la República, al Procurador de Derechos Humanos, al Fiscal General de la República, porque así evitamos los compadrazgos, esa ambivalencia que existe cuando son cuotas partidarias de los funcionarios de segundo grado. Ahí lo cortamos de raíz, Ernesto. ¿Y este tema de ampliar el periodo presidencial, qué te parece? Lo que yo he escuchado hasta el momento, justamente... Es una propuesta, es un estudio que puede surgir como una propuesta de Claro, y hemos escuchado diversas opiniones en las redes sociales y yo creo que hay que leer un poco más y enterarnos un poco más de lo que se está estudiando. 6 años, o sea, estarían aumentándose 1 año. Sin embargo, hay un candado ahí en ese mismo estudio y es hacer una evaluación a los 3 años del presidente que esté en ese momento electo y decidir qué se hace, si está cumpliendo o no está cumpliendo con lo ofrecido. Eso a mí me parece una garantía fundamental para la ciudadanía. Ahorita no tenemos nada que haga que los funcionarios de elección popular, si no están rindiendo o no están cumpliendo con las promesas que le han hecho a la población salvadoreña, sean quitados de su cargo. A ver, ¿qué piensas tú de ese tema en particular? Principalmente creo que usted no puede cambiar algo que no se está cumpliendo. Primero hay que cumplir la Constitución. Yo creo que eso es lo principal. Entonces, si estamos tomando decisiones sobre empezar a desestructurar un ordenamiento jurídico que su base es la Constitución, empezamos como a desplegar y empiezan a caerse las piezas. Creo que la Constitución es una Constitución muy valiosa, que se creó y se ha ido reformando en base a necesidades históricas. ¿No es prudente la ampliación en ese momento no? En ese momento no veo ninguna situación histórica o ninguna situación relevante, ni de derecho, ni de hecho, ni de interés de la ciudadanía para hacer ese cambio. A ver, ¿qué piensas, Dania? ¿Sí? Creo que la nueva Asamblea Legislativa no va a poder ratificar una propuesta como tal. De hecho, se están haciendo los diferentes estudios. Nuestro vicepresidente está liderando la comisión ad hoc para ver y evaluar cada una de las propuestas. Si está dentro de las propuestas, creo que la misma ciudadanía también va a ser parte de esa decisión de llevarlo hacia la Asamblea Legislativa. Creo y considero de que en otros países incluso son hasta 4 años que son electos los presidentes, 5 años, pues nosotros hemos visto que han tenido 5 años los presidentes anteriores, pero para robar, ¿verdad? Y han hecho, ¿qué?, de 10 años para poder borrar todas las pruebas ilícitas de los delitos que ellos han cometido. Entonces, si es para mejorar nuestro país, que si fuese para beneficio de la población y que venga también de una propuesta por parte de la ciudadanía, creo que desde la Asamblea Legislativa lo debemos de evaluar y de ser responsables también con esa decisión. ¿Qué cosas ustedes de ser electas como diputadas en la Asamblea Legislativa cambiarían? Por ejemplo, alguien hablaba del tema de asesores, alguien hablaba del tema de salarios, alguien hablaba también del tema de las prestaciones, de por qué tener teléfono celular pagado por la Asamblea Legislativa, por qué tener vehículo pagado por la Asamblea Legislativa, en fin. ¿Qué piensan, qué cosas cambiarían ustedes alrededor de ese punto? Voy a hacer una pausa y regresamos ya con las propuestas que ustedes van a ir puntualmente desarrollando ya en esta etapa del programa. Así es que las invito a que preparen sus propuestas para poderlas analizar cuando regresemos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a desde luego ahora aprovechar ya estos minutos que nos van quedando para poder conocer de ustedes las cosas que podrían cambiar de manera muy en particular de la Asamblea Legislativa y que a la larga de, digamos, como de la lectura que muchos hacen es que gran parte de toda la mala imagen que recoge
a lo largo de su historia es precisamente por la forma en cómo se reparten cuotas de poderes al interior de la misma, cuando se habla de fracciones políticas, fracciones legislativas. ¿Qué cosas entonces ustedes de ser electa cambiarían en la Asamblea Legislativa? Comienzo contigo. Yo creo que empezando el número de diputados. No sé por qué hay tantos diputados. Aunque eso pues algo es una reforma constitucional más complicada, pero sin embargo creo que hay demasiados diputados. El tema del fuero, el tema de del sistema de las el seguro médico. El seguro médico es altísimo. Pero ya no tienen, creo que se les ha eliminado, ¿verdad? No, Sí. todavía tienen seguro médico. Todavía tienen. Lo que pasa es que antes era un seguro médico que tenía una cobertura altísima, pero aún tienen seguro médico. Entonces creo que hay varios temas que sí. ¿Y aquellos temas, qué piensan de aquellos temas tabú? El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿qué piensas al respecto? Yo personalmente pienso que hay que, bueno, en general el aborto creo que no es una opción, pero es una elección. Ok, ¿tú eres pro vida entonces? Yo pienso que es una elección. Pienso que hay circunstancias que sí hay que valorarlas, ¿verdad? Para que determine la persona, ¿verdad? Y si definitivamente corresponde una ley, llevarla a cabo. Hay 3 causales hoy en día que son válidas, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que revisarlas. ¿Y el matrimonio igualitario qué piensas? Yo pienso en los derechos, que es importante, derechos igualitarios entre personas, independientemente de su elección, porque somos seres humanos y todos tenemos derechos. Un poquito más claro, ¿estás de acuerdo en el matrimonio o no estás de acuerdo? En el matrimonio no, pero en los derechos igualitarios Ok, vamos a ver. Dani. Yo tengo mis propuestas bastante claras. La primera de ellas es hacia el combate de la corrupción. Considero que debemos de reformar el artículo 131 de la Constitución, donde se eligen a los magistrados de la Corte de Cuentas por mayoría simple, debería de pasar a mayoría calificada. También creo y considero, yo estoy bastante comprometida con el tema de la transparencia y la Contraloría y la separación de poderes, eso es una democracia al final. Entonces, quiero llevar reformas de la ley secundaria e incluso del reglamento interior de la Asamblea Legislativa para hacer cambios en los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, porque por eso es que nosotros tenemos expresidentes, tenemos bastantes funcionarios de gobiernos anteriores. Hoy ya salió el caso también que la Sala de lo Constitucional está protegiendo a Sigfrido Reyes. De hecho, en el caso de Sigfrido Reyes hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados también. Entonces creo que debemos de robustecer los requisitos para tener perfiles idóneos y que desde la Asamblea Legislativa, específicamente desde la Comisión Política, que es también quien se encarga de generar el ambiente para esta elección, se puedan considerar la opinión de la ciudadanía y también de la academia. Creo que es bien importante que sean decisiones también tomadas en conjunto, obviamente, y lo más importante, que sean elecciones transparentes y sin repartos partidarios para evitar tener fiscales generales que andan haciendo campaña con arena. Entonces, esa es una de mis propuestas. La siguiente es acerca del transporte público. Yo he sido usuaria, como todos los salvadoreños, del transporte. Más del 90% de la población también es usuaria. Creo y considero que todo este tiempo nos han visto la cara. Desde la Asamblea Legislativa hay intereses encontrados, financistas, de todo, que limita que se pueda dar una verdadera protección a los salvadoreños durante este tema. ¿Eres pro vida, Dani? Yo tengo mis principios y mis valores y defiendo la vida. ¿Qué piensas del matrimonio igualitario? No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo, No estoy de puntualmente. A ver, Carla, ¿qué piensas de esos dos temas en particular? Porque al final son temas que en su momento salen a relucir en el debate hoy en día y específicamente en la Asamblea Legislativa, con algunas iniciativas que presentan algunas organizaciones. Claro, y es válido tocarlos porque es un tema que le interesa a la población salvadoreña. A nivel personal, yo como Carla Moncada, te puedo decir con plena confianza y porque lo viví en carne propia, yo soy mamá soltera y a mí cuando me enteré que estaba embarazada, se me presentaron personas que me planteaban el aborto y yo decidí individualmente y ante mi conciencia y mi ética que quería ser mamá, que no, el aborto jamás iba a ser una opción. Y aquí estoy 9 años después luchando como la gran mayoría de madres salvadoreñas por sacar adelante a mi hija sola. Entonces, en el tema concreto del aborto, yo soy pro vida. Ok, ¿y matrimonio igualitario?
Yo creo que hay suficientes instrumentos legales que le permiten a las personas que libremente deciden cómo vivir su sexualidad y cómo vivirla, los suficientes elementos legales para acceder a derechos, y creo que es suficiente. Yo no estoy a favor del matrimonio igualitario como un derecho adicional. Ok, vamos a ver. ¿Y tú qué piensas al respecto? Yo creo que estos temas son tan importantes para la población salvadoreña y deben de ser estudiados y analizados con el rigor y la disciplina que se merece. Sacarlos en un debate, en campaña política, me parece que puede dar razonamientos para no quedar mal, para aquí, para allá, y son temas de nación, son temas que merecen estudios a profundidad. El tema del aborto no se puede ver a simple vista, no se puede ver a favor o en contra, porque ese es un razonamiento moralista. Y el tema del aborto es un tema de salud que debe de ser estudiado y se debe de llevar desde una mesa que trabaje ese tema para ver su viabilidad en las 3 causales que tú mencionaste, Ernesto, anteriormente. Y con el otro tema de los matrimonios igualitarios, yo creo que cada ser humano, cada individuo es libre de tener la preferencia sexual que quiera, y como ciudadanos debemos de respetarles. El que ellos tengan una orientación distinta no los hace menos salvadoreños, ni les quita sus deberes ni sus obligaciones como salvadoreños. ¿Qué cosas cambiarías? En la Asamblea Legislativa, el primero, el tema de las confrontaciones infructíferas. Yo creo que todos los salvadoreños estamos cansados de ver a un partido contra otro partido, al legislativo oponiéndose al ejecutivo. Eso debemos de cambiarlo. ¿Tú crees en los pesos y contrapesos? Yo creo que se debe de dialogar en función de la población salvadoreña, en beneficiar a la población salvadoreña, no en comprometer el voto de un candidato o de un diputado a un grupo particular, económico, partidario, lo que sea. El gobierno acusa a la Asamblea Legislativa tal y como está de obstaculizarla por per se. ¿Piensas tú lo mismo o estará jugando su papel de peso contra peso? Yo creo que la Asamblea Legislativa por décadas ha demostrado una apatía hacia las necesidades de la población salvadoreña, y eso se debe de cambiar, amigo y amiga. Los discursos pueden ser muy bonitos, las caras pueden ser muy atractivas frente a usted en los medios, pero necesitamos propuestas, necesitamos gente que dialogue, que concerte, que piense en usted, en resolverle sus problemas, esos que le aquejan día a día. Eso es lo que necesitamos en la Asamblea Legislativa. Vamos a regresar con esas conclusiones después de esa pausa última. El tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nuevamente gracias. Nos quedan pocos minutos para poder ir concluyendo y conociendo la parte medular de la propuesta que cada una de nuestras invitadas tiene esta noche. Quiero comenzar con Cambio Democrático para poder de alguna manera sintetizar la parte de la propuesta que de resultar electa podría ser prioridad para en el ejercicio de una curul. Mi compromiso con la población salvadoreña es el combate a la corrupción. Necesitamos fortalecer el tema de transparencia y rendición de cuentas. Hay que reformar el Código Penal en materia de enriquecimiento ilícito. Esto no puede caducar cada 10 años, debe de ser penado y no terminar. También una reforma profunda al sistema judicial. Necesitamos depurar al sistema judicial porque ahí se da demasiada corrupción, ahí se venden resoluciones y eso debemos de pararlo. Necesitamos también implementar mecanismos y filtros contra la corrupción, la mora de los juzgados, los compadrazgos en el tema de las elecciones de funcionarios de segundo grado. Necesitamos una reforma a la Constitución de la República. Creo firmemente que los diputados y los alcaldes deben de tener nada más 2 periodos, no más. Es increíble que tengamos alcaldías con alcaldes y alcaldesas que llevan más de 10 años ahí. Cuando un funcionario pasa demasiado tiempo en el cargo, se vuelve cómodo y se vuelve corrupto. Necesitamos también una revisión de los periodos de los magistrados, reformar el Código Penal para proteger a la niñez y a la mujer. Alguien aquí mencionaba anteriormente el tema de viajar en bus. Yo he viajado prácticamente toda mi vida y he sufrido el acoso en los buses, en los microbuses.
perdón por la expresión, amigo y amiga que está atrás del monitor, pero se lo van topando a uno de mujer, eso debemos de pararlo, y eso lo vamos a lograr nada más endureciendo las penas. Ahorita es muy liviana la ley especial para una vida libre de violencia. También es importante eliminar el fuero para los casos de violencia y agresión hacia la mujer, en casos de violación, en casos de corrupción. No es posible que se escuden o se cambien y vayan como candidatos al Parlamento. ¿Qué es eso? Necesitamos procesarlos y castigarlos firmemente. También necesitamos fortalecer las carteras de seguridad, educación y salud, y su servidora está dispuesta a levantar la mano en la Asamblea Legislativa cuando sea para bienestar de usted, amigo y Carla, amiga. veamos un poco de, tal vez sacar de la generalidad la parte más medular de tu propuesta. ¿Cuál sería? Bueno, antes solo decirte que dentro de la Asamblea Legislativa yo llevo una plataforma enfocada en el turismo. Resultado de una amplia consulta en el territorio, la mayoría de las comunidades a las que he ido, si no todas, la gente lo que más le preocupa es el tema de la economía familiar. Esta pandemia afectó no únicamente la parte de salud, también la parte de trabajo, de tener digamos, suficiente para poner comida sobre la mesa. Y hay que hacer algo urgente. Es cierto que los temas que mencionaban anteriormente son de extrema importancia, pero hay que empezar a tomar acciones hoy para resolver el tema de la economía familiar a las familias salvadoreñas. O sea, hay muchos estudios que muestran el turismo como una herramienta útil y rápida que agilizaría la reactivación económica a nivel mundial. A El Salvador, con la ley de turismo que tiene actualmente, le faltan muchos ejes. Entonces yo veo el turismo como un eje transversal sobre el cual se desprenden temas de educación, una educación útil que le dé herramientas como idiomas, servicio al cliente, temas de contabilidad, incluso reactivar los Megatecs en un enfoque turístico, o sea, un técnico en turismo que le permita a los jóvenes tener un mejor trabajo, mejor remunerado, más fácil y accesible. En el tema de infraestructura, de desarrollo, que haya facilidades de créditos, facilidades para invertir, tanto pequeños emprendedores como grandes empresas que puedan generar más trabajo en el área turística. Creo que esto nos daría herramientas para rápidamente volvernos a poner sobre nuestros pies y tener los recursos necesarios para que lleguen más obras, que le lleguen impuestos al Estado para que ejecute sus obras, y a las municipalidades para que efectivamente las obras lleguen al Estado. Esto complementario a los temas de reformas que se tienen que hacer, por ejemplo, en la elección de segundo grado, donde creo firmemente que un legado que debería de quedar de la próxima legislatura es el tema de los baremos ya establecidos para quienes van a llegar a esos cargos, el tema del fuero, y ese tema sobre la corrupción y el tiempo que dura la investigación. Creo que son temas que se tienen que abordar, pero primordialmente mi compromiso con el pueblo salvadoreño es a trabajar desde el día 1 para que ustedes tengan facilidades para reactivar su economía y así su familia tenga mejores condiciones. Dani. Bueno, ya lo decía anteriormente, no tuve el tiempo, sin embargo, le voy a apostar a hacer reformas a la ley del transporte terrestre. Considero, y está establecido también como seguimiento al plan Cuscatlán, de poder regular los subsidios que se le están otorgando a los empresarios del transporte. Nosotros, si bien es cierto, le llamamos transporte público, pero de público no tiene nada, excepto de que nosotros estamos subsidiando sin pedir nada a cambio. Nosotros tenemos unidades del transporte público chatarras que tienen más de 20 años circulando en nuestro país, y propuestas del FMLN, por ejemplo, son poder darle prórroga a todas estas unidades del transporte por no sé cuántos años más. Entonces, creo que debemos de modernizar las unidades del transporte público de manera paulatina y brindar más accesibilidad, porque hay muchas comunidades donde se tienen que despertar a las 4 de la mañana y quizás solo pasa un bus y no logran llegar donde tienen que llegar. Creo también que nosotros debemos de empezar a regular esto. Ya existe una ley del transporte eléctrico, nosotros debemos de implementarla y también mejorarla, ya que el transporte público que nosotros actualmente tenemos genera una gran contaminación del aire, y eso lo que hace es saturar el sistema de salud con enfermedades respiratorias, y al final los costos en materia de salud son muchísimos más altos que si nosotros modernizamos toda la flota del transporte colectivo. Además, otra de las propuestas es poder cancelar las tarjetas de circulación de estos buses que tienen más de 20 años circulando. El tema del subsidio, igualmente ya existe una propuesta por parte del Ejecutivo donde ese subsidio de $200 a $400 que se les está otorgando a los empresarios del transporte sea regulado. ¿Y cómo va a ser regulado? Con un sistema de geolocalización para que nosotros sí sepamos
si ellos de verdad están trabajando en el territorio nacional o no. Y esto nos va a llevar a poder nacionalizar dentro de unos años el transporte. ¿Plantean la nacionalización del sector transporte? Si nosotros no vemos mejoras inmediatas, creo que sería la mejor opción. Muchos de nosotros hemos sufrido todo este tema del transporte, las malas condiciones, de verdad hay motoristas que no respetan las leyes de tránsito, entonces creo que podemos llegar a nacionalizar el transporte si no existe un verdadero diálogo, porque con personas corruptas dentro de todo este medio de los transportistas nosotros no vamos a negociar. Ok, Claudia, Gracias. veamos, ¿cuáles las razones por las cuales crees que el votante debe de votar por ti? Mis propuestas son basadas en la población, después de escuchar a la población, no solo los salvadoreños acá, sino que también los salvadoreños en el exterior. Mi propuesta número 1, como lo hemos visto, el problema más grave de El Salvador es la corrupción. Propongo la consolidación de un sistema nacional anticorrupción donde las instituciones y los funcionarios públicos se responsabilicen. 2, la ley de la función pública. Tenemos una ley de la función pública de muchos años y necesitamos que los funcionarios públicos estén por meritocracia, que haya un escalafón, que haya una regulación de los funcionarios públicos. Segundo, es el departamento 15, donde hay ampliación de los derechos de los salvadoreños en el exterior, porque la migración pasa por el tema social, por el tema político y por el tema económico. No solo es los salvadoreños en el exterior sobre las remesas, sino sobre su participación real en su país. Tercero, una ley de emprendedurismo o una ley de innovación y emprendedurismo. Algo que permita sostenible. Tenemos el emprendedurismo, después de la pandemia, digamos, el 50% de la población o el sector informal se ha vuelto emprendedores. Esta situación no está regulada. Ellos no tienen una asesoría jurídica, siguen los abusos de los usureros, queriéndoles cobrar demasiados intereses y diferentes que no los permiten realmente a ellos ser parte de la economía. Ok, un ítem que hubo, y esto ya para finalizar, en las últimas horas y el fin de semana fue si era necesario conmemorar o no celebrar los acuerdos de paz. Ese es un tema bien importante que me hubiese gustado, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero sí conocer la opinión de ustedes, pero será más adelante que sin duda alguna vamos a tener más tiempo. Les agradezco el que se hayan sometido al escrutinio de la población y que es esta precisamente la que ha hecho las evaluaciones pertinentes de cada uno de los temas que hemos abordado esta noche. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado acá en Los Protagonistas y vamos a tener más tiempo por delante para seguir conociendo más de su propuesta. Así que muchas gracias, Dania, te agradezco muchísimo. Carmen también, gracias. Muchas gracias. Y Claudia y también Carla, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes. Por mi parte, eso es todo por hoy. Los espero mañana también, siempre a las 6:30 de la mañana con una edición más de Diálogo con Ernesto López. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Los protagonistas Nueva Generación se despiden y le invitan el próximo miércoles a la misma hora para conocer los nuevos rostros de la política. Buenas noches.